José María Macía ingresó en la carrera judicial en el 90, habiendo ejercido desde entonces hasta el 2005 en varias jurisdicciones y principalmente en la contencioso administrativa. También desempeñó funciones gubernativas como miembro electo de la Sala del Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y hoy forma parte del denominado Grupo Conservador del Consejo General del Poder Judicial. Hoy queremos conocer su opinión, no la del Consejo, la suya, sobre los problemas que aquejan a la justicia. Señor Macía, saludos, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Desde su experiencia, ¿usted cree, y vuelvo a apelar a su opinión, dejando bien claro que no tiene nada que ver con la del Consejo General del Poder Judicial, desde su experiencia usted cree que este tipo de nombramientos que propone el Gobierno suponen, mediatizan la neutralidad del Tribunal Constitucional? Pues mire, lo primero le agradezco que haga esta acotación que ha hecho inicial en cuanto a que yo doy mi opinión, no la del Consejo, y así evitamos cualquier tipo de confusión. En cuanto a lo que me pregunta, me lo han preguntado más veces y me veo en la necesidad de introducir un pequeño matiz. Cuando me preguntan por el señor Juan Carlos Campo, por ejemplo, que es al que conozco, la verdad es que de la otra magistrada designada o de la otra persona designada sé muy poco. Del señor Juan Carlos Campo yo tengo la percepción de que es una persona que se ha desenvuelto siempre con moderación. Lo tengo por una persona moderada, al margen de por un jurista y que por él reúne los requisitos para ser magistrado del Tribunal Constitucional. Sin embargo, no puedo decir lo mismo del Gobierno. Entiendo que su planteamiento está absolutamente falto de moderación, que no es ni mucho menos lo más indicado designar a un magistrado que ha sido ministro de fecha o en fechas muy recientes y además implicado de manera notable en decisiones de calado político evidentísimo que van a llegar al Tribunal Constitucional. No me parece ni de lejos lo más adecuado, ni que por ejemplo, se compare con un supuesto anterior en el que se designó a una persona que había sido ministro con la UCD, pero que se le nombró magistrado 18 años después. Hay que intentar guardar un poquito las apariencias para no perjudicar a las instituciones. Juan Carlos Campo yo creo que habría sido un magnífico candidato para el Tribunal Constitucional en otras circunstancias. En estas circunstancias me parece una decisión lamentable por parte del Gobierno. ¿Por qué el Consejo General del Poder Judicial finalmente no pudo pronunciarse sobre el delito de sedición? O dicho de otra manera, para no mezclar otra vez al Consejo General del Poder Judicial, ¿qué opina usted de que les hayan dejado al margen de una opinión pública conocida sobre el delito de sedición? Pues mire usted, me parece, en mi opinión, que es una piedra más en el largo camino empedrado que nos va trazando el Gobierno, que impide el funcionamiento regular de las instituciones democráticas, que no consisten solo en que mande a alguien al que votan cada 4 años, consiste también en un mecanismo de contrapesos para hacer que las instituciones funcionen regularmente y sobre todo para que respeten la Constitución. A partir de aquí, yo creo que la opinión del Consejo General del Poder Judicial era importantísima. Es incluso cuando se nos pide y no se nos hace caso, cuando se evidencia esa importancia, como nos está pasando ahora con la ley esta llamada del sí es sí, que ha sustituido un eslogan por la revisión pausada y cuidadosa de la ley. Con la sedición ocurre exactamente lo mismo. Se ha eludido la posibilidad de que los órganos consultivos puedan pronunciarse sobre ella y se han hurtado debates que pueden afectar incluso a la propia constitucionalidad de la ley. Una ley que suprime un delito del Código Penal, que de manera no indirecta, sino muy directa, va a determinar que personas que han sido condenadas por la comisión de ese delito pues se vean libres del reproche que hizo las sentencias, pues es una ley que ofrece al menos la duda y por eso la justificación de que se hubiera examinado, por ejemplo, de si eso es conforme con la reserva de jurisdicción que establece el artículo 117 de la Constitución. Si elaborar leyes ad hoc
que están pensando en personas concretas y en condenas concretas, pues es conforme con el principio de responsabilidad de los poderes públicos, sobre todo cuando los condenados, bastantes de los condenados ostentaban esos poderes públicos o eran titulares de esos poderes públicos. También hubiera sido muy importante poder evaluar si ese enorme vacío que va a quedar en el Código Penal entre lo que ahora van a ser meros desórdenes públicos, por muy agravados que sean, pero meros desórdenes públicos, y el delito de rebelión, si ese enorme hueco que puede poner en riesgo la estructura constitucional del Estado, pues si está justificado o no está justificado. Es decir, que había un debate importantísimo de temas de calado, que si para algo se prevé que exista el Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial es precisamente para poder alertar sobre esos problemas, y que al habernos eludido pues se abre ahora una incertidumbre tremenda. Yo creo que no ha sido un gesto responsable el habernos eludido. Y una última cuestión, y le voy a pedir rapidez porque el tiempo se nos acaba. ¿Tan difícil es que los miembros del Consejo General del Poder Judicial se pongan de acuerdo sobre el término idoneidad? Es decir, que se examine la capacidad de los postulantes. No es una tarea fácil, créame, porque cuando se nos está diciendo que examinemos si alguien es idóneo, partiendo de la base de que siempre vamos a hablar de juristas de reconocido prestigio, como es el caso, tanto para el fiscal general del Estado o ahora para el Tribunal Constitucional, la idoneidad abarca también otros factores, otros elementos, otros perfiles de moderación, de actitud política, de independencia, y eso pues no siempre es sencillo de determinar. Créame que no es una tarea fácil. Señor Macía, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes.